todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Brújula para Diplomática, el podcast que te guía por las buenas prácticas para la proyección internacional de los gobiernos y actores locales y que busca formar recursos humanos que incidirán en el desarrollo de sus comunidades. Este podcast es una iniciativa del Cuerpo Académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias y del Comité Académico Internacionalización de los Gobiernos y Actores Locales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Instancias ambas comprometidas con la formación de profesionales en los temas sobre paradiplomacia. En nuestro primer episodio tuvimos una enriquecedora experiencia y conversación con estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes nos ofrecieron sus primeras aproximaciones e impresiones sobre qué es la paradiplomacia. Hoy daremos un paso más allá para profundizar y comprender las complejidades y matices de este interesante concepto que es la paradiplomacia. Pero no solamente desde la teoría, sino también desde otras perspectivas, sino desde la experiencia de campo y de personajes, en este caso el doctor Mariano Álvarez, quien es un experto en los estudios paradiplomáticos y las relaciones internacionales. Exploraremos cómo se articula realmente este tipo de diplomacia desde lo local. ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? Para responder a estas y otras preguntas, vamos a tener un invitado de lujo. Yo soy Daniel Villarroel Reynoso y les doy la más cordial bienvenida a este episodio segundo de Brújula para Diplomática. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Mariano Álvarez. Mariano es una voz destacada en el ámbito de las relaciones internacionales. Es doctor por la Universidad de Leiden de los Países Bajos, magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile y licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su trayectoria incluye cargos como funcionario de las Naciones Unidas y consultor para diversas organizaciones internacionales y agencias de cooperación. Además, ha compartido su conocimiento como docente de pregrado y posgrado en universidades de Argentina, Chile, México y Países Bajos. Sus líneas de investigación se centran en la paradiplomacia, descentralización, cooperación internacional, integración y comercio internacional. Actualmente, ocupa el cargo de director del Magíster en Gobierno y Gestión y Desarrollo Regional y forma parte del Comité Ejecutivo de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial. Bienvenido, Mariano. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenos días para ti, Daniel, y para toda la audiencia de Brújula para Diplomática. Dije antes, Mariano, que eres director del Magíster en Gobierno, Gestión y Desarrollo Regional de la Universidad Austral de Chile, ¿cierto? Correcto, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sé que estás allá en tu universidad y te agradecemos muchísimo por este espacio que nos estás brindando. Mariano. No, el gusto es todo mío. Mariano, en nuestro episodio anterior, nuestros estudiantes expresaron algunas inquietudes sobre la relevancia de la paradiplomacia. De hecho, la adjetivaron desde distintas perspectivas: lo ambiental, lo deportivo, lo digital y lo regional. De acuerdo a tu experiencia, nos gustaría profundizar un poco en ello. Desde tu perspectiva como investigador y como consultor, ¿cómo explicarías la creciente importancia de la paradiplomacia en la actual configuración del sistema internacional? ¿Y qué elementos clave la distingue de la diplomacia tradicional? ¿Y por qué es fundamental que los gobiernos y actores locales la asuman como propia? Bien, a ver, creo que son todas preguntas, no sé si con una respuesta específica y contundente, porque muchas de ellas están en desarrollo, pero creo que hay cosas o elementos claves, algunos que ya se destacaban en el podcast anterior y otros que hemos ido o a los cuales hemos ido echando luz en los últimos años. Había algo que Margot mencionaba en el capítulo anterior muy al callo, que era
que la paradiplomacia tiende a focalizarse sobre necesidades que son más específicas que aquellas que aborda la diplomacia tradicional. Que esto tiene una razón muy simple que es de escala, es decir, la diplomacia de los países requiere aunar los intereses del país como un todo. Y en eso la paradiplomacia sí tiene la libertad de poder relevar aquellos aspectos que son importantes para su comunidad en específico y que no necesariamente se hacen eco en el país en general. Y aquí tenemos desde las particularidades culturales, económicas, políticas de cada región. Es decir, si nosotros tomamos ciudades o regiones, estamos hablando de regiones por ahí de 300.000 habitantes en Chile, ciudades de 180.000 habitantes, claramente las temáticas de importancia económica para esas regiones o ciudades pueden ser irrelevantes a nivel nacional. Es decir, si yo tengo una ciudad especializada en la fábrica de un tipo de bebida, como el caso aquí en Valdivia de la kombucha, el caso en la región de Coquimbo de el queso de cabra, el impacto económico que ello puede tener a nivel nacional es insignificante y por tanto nunca o es muy difícil que esos intereses se vean reflejados en una diplomacia nacional, pero sí a nivel paradiplomático. Lo mismo con los intercambios, con las proyecciones culturales. Es decir, querer rescatar la cultura de un pueblo, sea porque sea un pueblo originario, sea porque tiene una historia de colonización distinta, sea porque tiene un impacto geográfico distinto, es en rescatar una característica propia de un lugar específico, es algo que la paradiplomacia puede hacer y la diplomacia en general no hace porque está llamada a temas que son más globales del Estado. En eso yo creo que es particular esto de que la paradiplomacia aborda elementos específicos y necesidades específicas de cada territorio. Pero ahí la pregunta que haces es muy interesante porque es, bueno, ¿a qué se debe la creciente importancia de esto? Porque económicamente estas particularidades económicas, estas particularidades culturales, estas particularidades geográficas existieron siempre. La creciente importancia en la experiencia que hemos podido relevar se debe a la realización o a la toma de conciencia de cómo fortalecer o dar cumplimiento a esas necesidades locales requiere de una proyección internacional. Y ese cambio de mentalidad en los gobiernos municipales y en los gobiernos intermedios da lugar a la paradiplomacia. Es decir, para poder seguir desarrollando esta economía particular, para seguir desarrollando esta característica cultural, esta característica geográfica, esta característica histórica, esta característica deportiva, como decía en el segmento pasado, necesitamos vincularnos internacionalmente. Y allí es donde creo que está esta toma de conciencia es lo que le ha ido dando cada vez más relevancia para las ciudades y gobiernos intermedios a la paradiplomacia. Has tocado particularidades sobre el caso chileno. Es bien sabido que la paradiplomacia suele asociarse más a contextos de gran autonomía regional o de gobiernos subnacionales, particularmente en estados federados. Sin embargo, hemos observado cómo también otros gobiernos subnacionales que forman parte de otras formas de gobierno, como estados unitarios o estados monárquicos, constitucionales o parlamentarios, etcétera, otras expresiones de gobierno, también estos gobiernos subnacionales han encontrado rutas para internacionalizarse. En particular, ¿cuáles son esas características que definen la paradiplomacia chilena, considerando que Chile es un estado unitario? ¿Y podrías compartirnos algunos ejemplos de esto? Sí, a ver, tocas un punto que es bien relevante porque de alguna manera nos lleva a pensar cómo fueron los estudios de la paradiplomacia desde su surgimiento como estudio académico a la fecha y poner el énfasis en estas dos dimensiones de la paradiplomacia, que es su estudio académico, que tiene impacto desde 1984 en adelante, y su práctica. Su estudio académico efectivamente parte en gobiernos federales.
Todos normalmente en la academia citamos siempre el número de otoño de la revista Publius del 84, que es donde se empiezan a publicar los grandes artículos sobre paradiplomacia, y de ahí se pasa al caso europeo y continuamos con estados federales o unitarios regionalizados, pensando desde la academia siempre en efectivamente esta condición de que para poder realizar actividades paradiplomáticas se necesitan las competencias. Y allí nuestra teorización ha ido golpeando o encontrando o topándose con la realidad de la práctica, donde vemos, por ejemplo, como bien decías, actividades paradiplomáticas en gobiernos que son de formas de Estado unitarias o incluso de regímenes no republicanos o no democráticos. Incluso ejemplos paradiplomáticos de regiones cuya autonomía no es reconocida, como es el caso, por ejemplo, de la paradiplomacia desde Taiwán, que es una región administrativa especial en China, no tiene el mismo estatus legal que Hong Kong y sin embargo Taiwán hace paradiplomacia. Entonces, efectivamente, tenemos ahí dos carriles distintos. Chile ha tenido un desarrollo mucho más empírico que académico, no porque desde la academia no lo hayamos estudiado, sino porque el contexto legal de Chile era de un Estado unitario centralizado. Entonces, en Chile, desde que comienza la actividad paradiplomática, que podemos encontrar algunos primeros ejemplos en los 90, hasta hace 7 años, no teníamos un marco legal que le permitiese a los gobiernos municipales o regionales realizar acciones internacionales como tal. Actualmente tenemos la Ley 21.080 de reforma y modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores, le reconoce la potestad a los órganos del Estado de firmar acuerdos interinstitucionales, es decir, de poder hacer acuerdos internacionales, aunque esta potestad está discutida desde la Contraloría General de la República, que dice sí pueden firmar, pero en realidad eso va en contra del mandato constitucional de la voz única en relaciones internacionales que tiene el Estado. Entonces en Chile lo que tenemos es una estructura institucional que en la formalidad no permitía la proyección internacional. Y sin embargo, esta se daba. Y se dio, por ejemplo, en el caso del Tratado de Paz y Amistad que se firmó en Maipú en 2009 entre Argentina y Chile, donde se institucionaliza unos comités de integración entre los dos países donde el actor principal son los gobiernos regionales. Y eso me lleva a tratar de bajarlo, como tú decías, respecto de algunos casos específicos. Y ahí es donde empezamos a encontrar que la práctica se despega de esta teoría jurídico-normativa, por decirlo así. Porque sí, efectivamente en Chile teníamos que recién, como decimos, hace 7 años podemos empezar a hablar de una posibilidad legal de hacer acciones internacionales. Y sin embargo, desde 1992, en el sur de Argentina y Chile están los Juegos de la Araucanía, que es la mayor competencia, la competencia más importante y más grande a nivel juvenil en todo el cono sur. Estos juegos se han realizado de manera ininterrumpida desde 1992, únicamente tuvieron una pausa, ya no podemos decir ininterrumpida, pero digamos, tuvieron una pausa durante la pandemia por obvias razones, 2020 y 2021 no se pudieron desarrollar, pero luego se retomaron. Y en estos Juegos de la Araucanía participan los gobiernos provinciales y regionales, municipales de ambos países, y la sede se va alternando de un país al otro, moviéndose por la zona patagónica o araucánica de ambos países. Entonces, ese ejemplo nos permite ver una proyección internacional de estos gobiernos municipales. ¿Y dónde se ve el tema de proyección? Porque no solamente es recibir o enviar los deportistas, sino que gracias a estos Juegos Panamericanos, los municipios que reciben pueden apalancar recursos para mejorar su infraestructura. Entonces utilizan un evento internacional para la mejora y el desarrollo de la infraestructura, la economía y el deporte local. Y eso es una acción paradiplomática bien establecida entre estos dos países. Es una experiencia muy interesante la que nos cuentas. Y ahora me surge
La siguiente pregunta, porque geografía es destino, ¿no? Dicen los geógrafos y los geopolíticos, la geografía es destino, y eso también se aplica para los territorios, los gobiernos subnacionales, porque el acceso a los recursos también son diferenciados, ¿no?, de cada uno de los gobiernos subnacionales. ¿Qué mecanismos innovadores utilizan los gobiernos locales periféricos de Chile para internacionalizarse? Me refiero a aquellos que no son capitales, que sus recursos son limitados, que se encuentran un poco alejados de los centros productivos. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo estructuran sus iniciativas paradiplomáticas en condiciones de periferia? Claro, hay que separar entre los dos grandes niveles de gobierno que tenemos en todos los países y obviamente tenemos también en Chile respecto de gobiernos intermedios y locales. En Chile los gobiernos intermedios son las regiones cuyas autoridades son electas recién hace 4 años, antes eran autoridades designadas por el gobierno central, y los gobiernos locales o municipales. Chile cuenta con 345 gobiernos locales y 16 gobiernos regionales y tienen diferencias en su estructura y su forma de hacer para diplomacia. Y de allí también la diferencia en cómo esto impacta a los gobiernos periféricos. En el caso de los gobiernos regionales, en su estructura administrativa está contemplada una unidad regional de asuntos internacionales. Es decir, está contemplada la figura de una persona. Digo persona porque este término de unidad, si bien una unidad institucional podría estar compuesta por más de una persona, en la amplia mayoría de las regiones es una persona nada más, en algunas de ellas una persona con media jornada, pero está contemplada institucionalmente una persona encargada de asuntos internacionales. Ahora, tradicionalmente esa persona se ha encargado únicamente de llevar la agenda internacional del gobernador o de la gobernadora y de, por ejemplo, proponer los temas que se van a tratar en los comités de integración con Argentina o con Bolivia o con Perú. Pero no ha habido una mayor proyección de las regiones más allá de eso, siendo que tienen una figura institucional. El caso de los gobiernos locales es distinto. Los gobiernos locales no tienen esta figura. Entonces, cuando la han establecido, ha sido para proyectarse internacional. Y allí hay dos casos que son uno más periférico. A ver, ninguno de los dos es periférico en cuanto que se encuentra en los extremos del país, pero sí en cuanto que no son centrales. Uno de ellos es el municipio de Quilpué. El municipio de Quilpué es el primero en tener una estrategia municipal de cooperación internacional en Chile. Y a su vez el municipio de Concepción, que sí es una ciudad que es capital regional, es una ciudad un poco más grande, pero no es, y es una ciudad histórica de Chile, pero digamos no es del tamaño de Santiago, es el primer municipio en Chile en presentar un informe local voluntario ante el Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas respecto de la Agenda 2030. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos niveles? A nivel regional, no existe presupuesto para el área de relaciones internacionales, para el área de paradiplomacia. Es decir, hay una unidad institucional, pero es una unidad que no tiene presupuesto para realizar las acciones. Hay continuidad institucional, pero no hay recursos para realizar las acciones. A nivel municipal, hay mayor flexibilidad de recursos, ya que eso los pueden establecer los municipios, pero lo que hemos constatado es que las iniciativas de internacionalización de los municipios dependen pura y exclusivamente de la voluntad del alcalde y normalmente de la persona que los lleva. Entonces dijimos Quilpué, dijimos Concepción y estamos hablando en el caso de Quilpué de Brian Feldman, que era la persona que hizo la estrategia de internacionalización de Quilpué. Brian Feldman actualmente está en otro municipio y Quilpué dejó de implementar su estrategia de internacionalización. En el caso de Concepción estamos hablando de Pablo Ibarra, que es la persona que establecieron y que excepcionalmente, luego del cambio de alcalde, el funcionario continúa y entonces Concepción continúa haciendo localización de la Agenda 2030. Pero los municipios sí tienen disponibilidad de fondos. ¿Cómo esto impacta en las regiones extremas? Allí hay una mayor dependencia del vecino transfronterizo.
Y entonces nuevamente tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales, tanto en la zona de Arica y Parinacota y de Tarapacá, con la frontera con Bolivia y Perú, como en la zona de Aysén y Magallanes, en la frontera con Argentina. Y en ambos casos, los gobiernos regionales y municipales ven una necesidad de vincularse con el vecino. La diferencia es que a nivel municipal pueden alocar recursos, a nivel regional les cuesta mucho más obtener recursos. A nivel regional son mucho más controlados por los gobiernos, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. A nivel municipal todavía el control no es tan férreo. Mariano, en este recorrido que nos estás haciendo sobre cómo los municipios y las regiones se enfrentan a la paradiplomacia, cómo se apropian de esta práctica, encuentro algunos paralelismos que también en el episodio anterior nuestros alumnos decían, apuntaban sobre las dificultades que tienen los municipios, los gobiernos subnacionales en general, para llevar a cabo algunas prácticas paradiplomáticas. Esto incluye, pues, algunos asuntos de capacidades institucionales, capacidades financieras, formación de recursos especializados, gestión, expectativas, incluso planeación. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son estos principales desafíos que los gobiernos subnacionales se enfrentan a la hora de emprender acciones paradiplomáticas? Bien, allí bien se mencionaba bien mencionaban en el podcast anterior esta necesidad o esta falta de planeación que hay en los gobiernos municipales y regionales al momento de hacer paradiplomacia. Eso no es algo propio quizás del caso chileno, yo diría que es el mayor desafío paradiplomático a nivel global, es la planificación de las acciones que nos lleven a resultados esperados y no simplemente al accionar internacional por el accionar internacional. Es decir, si yo voy a recibir refugiados o voy a tener un convenio para recibir refugiados en un gobierno regional, no puede mi fin último ser firmar el convenio. Tengo que tener una articulación con el sector público y con el sector privado, tengo que tener un objetivo, tengo que pensar cómo voy a insertar esas personas, cómo se va a impactar en mi comunidad. Si quiero hacer un evento deportivo de gran escala, si quiero traer juegos, pueden ser los Araucanías, pueden ser los Panamericanos, pueden ser los Juegos Olímpicos. Tengo que planear qué es lo que voy a hacer con esa infraestructura, cómo me va a impactar, qué es lo que yo espero como resultado a futuro. Esa planificación a futuro es el mayor desafío para diplomacia, yo creo, en Chile y en el mundo. Un poco lo que decíamos, estos casos en Chile exitosos a nivel municipal dependen de una persona, y cuando dependen de una persona quiere decir que no hay planificación a largo plazo. En la región de los ríos en Chile ocurre lo mismo. En la región de los ríos, que es una región activa paradiplomáticamente, es activa pero a nivel persona, es decir, la persona que lleva la paradiplomacia en la región de los ríos es muy activa, pero no hay un plan regional de internacionalización. Cuando no tengo un plan regional de internacionalización, no tengo objetivos claros y medibles. Y si yo no tengo objetivos claros y medibles, es muy fácil terminar haciendo acciones paradiplomáticas coyunturales. Eso nos lleva a dos problemas. Primero, es probable que termine haciendo un uso ineficiente de los recursos. Y segundo, es difícil de defender ante la comunidad. Y este es el otro desafío que tiene la paradiplomacia. Lo primero que nosotros escuchamos o vemos cuando levantamos encuestas de opinión es que la gente dice: el alcalde, el concejal se fue de vacaciones, está haciendo turismo municipal, está yendo a congresos solamente porque se hacen en playas bonitas. Entonces la paradiplomacia tiene que defenderse, porque aparte tiene que explicarle a su población por qué está utilizando recursos en algo internacional y en lugar de estar construyéndole nuevas veredas, nuevos pavimentos, nuevas luminarias. Y para eso yo tengo que poder medir el resultado y mostrarle a la comunidad el resultado esperado y el resultado logrado de mi acción de internacionalización. Y esa planificación es donde la mayoría de los municipios y regiones están al debe, en poder pensar a largo plazo qué es lo que voy a querer hacer. Allí
la paradiplomacia tiene un montón de articulación con lo local que es clave. Es decir, Camila hablaba en la sesión anterior sobre la gobernanza ambiental, que es fundamental, pero no solamente la gobernanza ambiental local, sino aquella que es transfronteriza. La cooperación técnica, que es lo que mencionaba Guillermo, es lograr entender que el desarrollo del municipio y las metas de desarrollo del municipio tienen que estar vinculadas con la internacionalización. O más bien, la internacionalización tiene que estar vinculada con las metas del municipio. Se está incorporando Ray Freddy Lara a esta conversación, y yo sé que Ray Freddy tenía algunas preguntas antes de ir cerrando. Sobre todo, Ray Freddy nos hablaba sobre una de las últimas definiciones que se han construido sobre este concepto. Las has escrito atinadamente, entonces no sé si Ray nos quieras hacer una pregunta sobre eso. Sí, bueno, pues antes que nada, hola Mariano, ¿cómo estás? Tú en el 2021-2022, en un texto, escribiste sobre el concepto para diplomacia, revisando todos los estudios que se han hecho, ¿no? Obviamente desde revisando el concepto de Noé Cornago y lo de otros autores. Y ahí un poco, tampoco quiero spoilearlo tu respuesta en su momento, pero comentas que tu propuesta abarca a más gobiernos locales o los gobiernos no centrales, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito acerca de ese concepto para ver qué tan abarcatorio podría permitirnos tu concepto de paradiplomacia? Bueno, muchísimas gracias, Ray, y saludos para vos también. Un gusto por compartir este espacio y dialogar sobre este concepto. A ver, en su momento mi definición hay que entenderla un poco en el contexto en el cual se hizo, que la definición mía publicada en 2021 fue formalizada en 2016 y la realidad es que fue elaborada durante 2014-2015. Digo esto porque precisamente la semana pasada estuvimos conversando con colegas del Paradiplomacy Lab en Polonia, así como con Caterina Segura de Cataluña, y ellos discutían algunos de los postulados que yo realizaba en esos artículos, y les decía bienvenidos, porque pasados los años yo espero que esos postulados sean discutidos. Es decir, porque implica dos cosas. Implica primero que nos leen, que es algo muy bueno. Implica segundo que si no estamos discutiendo los postulados que escribimos, quiere decir que no estamos avanzando. Entonces, en parte mi definición fue discutir la definición de Noé Cornago, y yo espero que ahora se me discuta a mí también. Pero ¿qué es lo que yo esperaba lograr con esa definición? La definición de Noé Cornago es muy buena y es muy extendida. El problema de esa definición es que anclaba las acciones paradiplomáticas a aquellas que cayesen dentro de las facultades constitucionales de los gobiernos no centrales. Y yo decía, bueno, esa definición me deja fuera toda la paradiplomacia de gobiernos unitarios y en particular la de Chile. Y entonces por eso tenía que ser reformulada. Y a mí me interesaba en esa definición hacer dos puntos, que son probablemente los que podamos empezar a discutir ahora en adelante. Uno de ellos es que yo decía que son acciones funcionales. Y decía que son acciones funcionales para separarla de aquellas acciones que son protodiplomáticas, es decir, cuando buscan una independencia o un reconocimiento político. Porque en mi entendido tenemos que separar las acciones paradiplomáticas que buscan realizar las funciones de un municipio y aquellas que buscan su independencia. No porque una sea más válida que la otra, sino porque tienen raciocinios y efectos internacionales distintos. Y lo segundo es que yo las centraba en gobiernos no centrales. Y acá hacía dos énfasis. Uno, gobiernos no centrales para que sean tanto municipales como regionales. En ese momento yo entendía que podíamos estudiarlos ambos juntos, y eso quizás es una de las cosas que podemos empezar a discutir ahora. Y segundo, y esto sí es algo que mantengo todavía, yo separo entre la paradiplomacia como una actividad de gobiernos
locales o intermedios, y no de empresas, universidades, sociedad civil, ONGs. No de vuelta porque no sea importante, considero que es súper relevante el accionar de estos otros actores, pero sí responden a lógicas distintas. Es decir, un alcalde que hace acción internacional responde o tiene una accountability respecto de la población que lo vota, respecto de la Contraloría que revisa sus cuentas, respecto del Consejo Municipal que está autorizándolo. Y tiene o debiera de representar la pluralidad de intereses de su comunidad. En cambio, una universidad o una empresa responde a los intereses específicos de esa empresa o de esa universidad. Por eso es que mi definición hacía estos tres énfasis distintos, que quizás, como te digo, podemos empezar a repensar ahora. Sí, y precisamente tú comentabas en su momento, hace unos días, que lo que se discutió en Polonia, por lo general, muchos autores latinoamericanos ya lo han discutido, ¿no? El problema es el alcance que ha tenido, pues obviamente los textos, documentos, artículos en habla hispana y que por lo general, pues ese mainstream de la academia mundial, de que solamente si no está en inglés, pues no se lee, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que reivindica que pues nuestro idioma también tendría que ser ampliamente utilizado para pues, las investigaciones. Pero bueno, todavía no es. Tenemos que seguir en ese mainstream de la publicación en inglés. Pero algo que a mí me parece muy interesante y que creo que es algo que yo soy de la escuela, que hay otros actores que también podrían ser para diplomacia, y siguiendo tu concepto, esta idea de lo funcional, ¿no? Más allá de lo diplomático, sino la cuestión más de gestión. Creo que las universidades, al menos las públicas, que tienen muchísimo más un alcance internacional en temas de sus MOUs, sus acuerdos de entendimiento, sus acuerdos son más amplios que a veces los de los mismos gobiernos locales, ¿no? Y creo que hasta dan mejores resultados que la de los gobiernos locales, por dar un ejemplo. O lo que acá en Jalisco tenemos nuestro Consejo Regulador de Tequila, ¿no? Y que ese Consejo Regulador de Tequila al día de hoy tiene 4 oficinas a nivel internacional, en China, en Suiza, en Madrid y en Estados Unidos. Entonces, y la capacidad que tiene ese Consejo Regulador es también muchísimo más potente en temas de comercio, obviamente en este caso de una bebida de denominación de origen que es el tequila, que lo que podría ser, pongamos ahorita, los jitomates en Sinaloa con los cambios que va a hacer Trump. Entonces, con base en ello y también porque a mí me tocó en su momento leer tu documento y tu texto, y que es algo que les pongo a mis estudiantes también a que lo revisen, es qué retos tenemos más allá de la paradiplomacia, ¿no? O sea, yo ahorita, y bueno, yo creo que escuchaste a nuestros estudiantes con el podcast anterior, el primero, sobre esta paradiplomacia adjetivada. O sea, yo creo que no sé si estamos bien o mal en empezar a adjetivar. Yo me acuerdo de que hace unos 15, 20 años se hablaba de la paradiplomacia ambiental, no tenía problema, pero ahora paradiplomacia cultural, paradiplomacia deportiva, y eso se está pasando. Lo que me preocupa que pase como el concepto es lo que pasó con globalización o con gobernanza, de que ahora todo es gobernanza global, local, gobernanza del agua, gobernanza del internet, lo que en su momento fue la globalización financiera, cultural, etc. Me preocupa que el concepto que todavía, si bien sigue estando en discusión, ¿no? Porque, pues, como comentas, llevamos 10, 15, 20 años en discusión, pues ahora le empezamos a adjetivar. Entonces, ¿en dónde estamos situados? Y eso creo que es una problemática no a nivel América Latina, no a nivel Asia, África, también en el mundo anglosajón, pues empezaron a adjetivar la paradiplomacia para poder justificar que hay otros actores que hacen estas acciones. Entonces, no sé qué opinión tienes sobre esto que te estoy comentando. Bueno, yo particularmente no soy proclive a la adjetivación. No por un tema a ver, en la sesión anterior hablábamos de paradiplomacia digital, deportiva, de regiones y Medioambiental.
y medioambiental. Si compartimentalizamos la paradiplomacia en esos 4 ámbitos, lo que vamos a empezar a tener es una estrategia para la parte deportiva, una estrategia para la parte cultural, una estrategia, y empezamos a atomizar la acción internacional del gobierno. Esto es particularmente grave, o es más grave cuanto más chico es el municipio. Es decir, no podemos tener en un municipio chico una estrategia para internacionalizar cada ámbito del municipio, porque tampoco podemos tener un especialista en cada uno de los ámbitos. Tenemos que tener especialistas en el ámbito a nivel municipal, pero la internacionalización, en mi concepto, debiera de ser una estrategia de internacionalización municipal. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel países? Y podemos escalarlo directamente. A nivel países latinoamericanos, cuando uno va a Ginebra, los países con muchos recursos tienen una persona especializada en cada uno de los organismos internacionales. Y entonces, como estos organismos tienen la agenda internacional atomizada, los latinoamericanos estamos en desventaja porque tenemos un embajador que tiene que pasearse por todos los distintos organismos. La Agenda 2030 vino a tratar de reducir eso, porque pusimos todo en un único marco conceptual. Es un único esquema integrado de metas y objetivos. Entonces, a menos que, digamos, tenemos un municipio con muchos recursos, que sería lo ideal, y podemos orquestar con especialistas en cada área, los primeros pasos es tener una estrategia cohesionada de internacionalización que priorice las áreas que queremos internacionalizarnos y trate de hacerlas trabajar en conjunto. Y entender que la parte deportiva puede ir con la parte medioambiental, puede ir con la parte digital, y todo debiera de ser una estrategia no uniforme, sino coordinada. Bueno, lo que plantea Ray, y escuchándote, Mariano, recuerdo un artículo del profesor Tapia Valdés, profesor de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile, me parece, que él, justo muy en tu línea, él criticaba las competencias constitucionales como una forma de hacer paradiplomática, más en el concepto tradicional, o el concepto que más se ha posicionado, por lo menos en el mundo hispano, el concepto de Noé, ¿no? Y él hablaba no de competencias constitucionales, sino de competencias funcionales, ¿no? Y esto va muy de la línea de lo que tú estás comentando. Y eso yo lo leí hace un montón de años. Y eso, ¿por qué lo saco ahora a colación? Justamente porque es un concepto vivo, ¿no? Hablando de quién hace la paradiplomacia, si son los gobiernos no centrales o son otros actores, que también es un concepto, o sea, son discusiones que siguen estando presentes. Hablando sobre si es adjetivada o no, si debe ser integrada como un plan, todos esos elementos importantes de los territorios integrados en un plan general para la internacionalización, o estoy pensando en esos pequeños territorios que podrían sí adjetivarla justamente como un elemento para la atractividad, que no tienen más elementos para construir una estrategia robusta, sino que su expertise o su área de oportunidad es específica, ¿no? Y quizá momentánea, y quizá no es durante una estrategia que sea permanente en el tiempo, sino que son en momentos específicos para lograr actividades y metas específicas, ¿no? Entonces, de eso es de lo que hablamos justamente en este capítulo, porque sigue siendo, y eso me parece que es importante, sigue siendo un concepto vivo, sigue siendo una práctica muy centrada en lo funcional, es una práctica, tú decías, a veces unipersonal, ¿no? Y esos elementos hacen a la paradiplomacia que sea un fenómeno de interés, que sea un fenómeno multifacético, que sea un fenómeno flexible, digamos, no es acartonado, ¿no? Y eso me parece que es justamente una de las características que hacen interesante este concepto, y sobre todo esta práctica, ¿no? Porque ahí se ancla el tema de la innovación y la creatividad. ¿Quién va a ser? Claro. Y quién va a ser la actividad paradiplomática y a través de qué estrategias
qué talentos vamos a poner para internacionalizarnos. Me parece que por ahí podríamos... Y yo creo que en algún de los siguientes episodios que tengamos en el podcast vamos a estar discutiendo sobre los territorios periféricos, ¿no? Y porque es algo que creo que es importante entender que para esos territorios sí es como muy propio algún tipo de paradiplomacia, ¿no? Obviamente que esté alineada a algo, no sé si a su plan municipal, a una política pública, a una directriz, que esté en alguna oficina, que a veces es lo complicado para estos pequeños municipios, ¿no? Salí de una reunión que estaban hablando sobre el Mundial, que va a estar acá en México, en Estados Unidos y Canadá. Y una de las estrategias que estaban planteando es cómo vamos a hacer, números más, números menos, eso también está cuestionable, que en Jalisco vendrán entre 3 a 5 millones para el tema del Mundial. Yo no sé para qué, si nada más hay como 5 o 3 partidos en Guadalajara, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren es que aprovechar esta gente que va a venir para que los pueblos mágicos de Jalisco, los lugares más turísticos de Jalisco, aprovechen con una estrategia utilizando, pues en este caso, un mundial para que vayan a su territorio. Entonces van a generar toda una estrategia cultural, deportiva, turística para poder atraer. Yo lo que les preguntaba es, ¿cómo vamos a hacer mover a gente de Guadalajara o de Zapopan, que propiamente donde va a ser el mundial, a Lagos de Moreno, a Mazamitla, etc. Todavía puedo entender Tlaquepaque, que está a 10 minutos, Tequila, que está a 30 minutos, pero lugares que están a 2, 3 horas, ¿cómo vas a generar esa dinámica? Y están hablando, bueno, pues ustedes los expertos, ustedes, pues nos tienen que contar qué estrategia, y es cuando lo que tú puntualizas. En un momento en específico, pues tienen que agarrarse de la paradiplomacia cultural, de la paradiplomacia deportiva, ¿no? La atractividad territorial para en su momento poder atraer o invitar a esa gente, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero ahí no sé si, porque yo lo hubiese visto al revés, ese caso en particular. Es decir, uno podría decir, esto es para diplomacia deportiva porque es el Mundial. Y no, es a razón de un evento deportivo internacional, yo quiero hacer para diplomacia cultural y para diplomacia económica. Entonces, la estrategia es global. Es un evento deportivo, pero la estrategia es para el desarrollo integral. Y es bien interesante porque ante un mismo evento deportivo, que es el Mundial, y su impacto en las ciudades, las reacciones son distintas. Es decir, bien, Jalisco está diciendo, la quiero utilizar para mi desarrollo municipal, de los distintos ámbitos de mi desarrollo cultural, y en España los municipios están diciendo, yo no quiero el Mundial porque afecta mi desarrollo social. Entonces, su paradiplomacia es, a razón de mi desarrollo social, no quiero este evento deportivo internacional. Entonces, por eso creo que es importante que si estamos formando capital humano para la internacionalización, sean personas que no vengan encasilladas en un solo tipo de paradiplomacia. Ese creo que es el punto central. Completamente de acuerdo, Mariano. Para ir cerrando, si te parece, ¿te gustaría compartir una breve conclusión o un mensaje final sobre lo que hemos visto hoy, sobre la paradiplomacia y su impacto en el desarrollo local y global? A mí hay un mensaje que siempre me gusta mucho porque tiene que ver con algo que a los municipios les cuesta. La paradiplomacia partió con el intercambio de conocimiento. Y así partimos y hemos avanzado mucho a partir de ahí, porque ahora entendemos que no solamente es intercambio de buenas prácticas. Pero hay algo que sí es clave. Todo municipio, por más pequeño que sea, tiene no solamente un rol que cumplir, sino que tiene algo para aportar. Y lo primero que tienen que hacer los alcaldes y los funcionarios municipales es empoderarse de ello, de saber que cada uno es importante para el ecosistema global y tiene un aporte. No pueden aislarse, ni debieran de aislarse, porque son importantes y pueden tener un aporte relevante. Creo que en esto tenemos que hacer mucho énfasis, porque si no logramos convencer a los alcaldes y los gobernadores respecto de la importancia que tienen de incorporarse y de que son un valor para el sistema global, nos cuesta mucho más hacer andar la paradiplomacia en esos niveles.
Muy bien, Mariano, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Brújula para Diplomática. Te agradecemos profundamente tu tiempo y tu valiosa intervención. Ha sido una conversación sumamente enriquecedora que nos va a ayudar mucho para, obviamente, los próximos episodios de nuestro podcast. Complementa y profundiza lo abordado, obviamente, en nuestro primer episodio. Y invitamos a nuestra audiencia que compartan este segundo episodio y que, bueno, pues como tú lo dices varias veces, vamos por más para diplomacia y esperemos que escucharte otra vez, ya sea aquí en Brújula para Diplomática o en otros espacios que Punto Territorial, Puntos Cardinales esté en su momento trabajando. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Mariano.